martes 16 de mayo. Qué privilegio, hermanos, el poder compartir una vez más el mensaje de la bendita palabra de Dios. El Evangelio de San Juan, capítulo 16, versículos del 5 al 11, es el Evangelio de hoy. Leo entonces la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: Me voy ya al que me envió, y ninguno de ustedes me pregunta ¿a dónde vas? ¿Es que su corazón se ha llenado de tristeza porque les he dicho estas cosas? Sin embargo, es cierto lo que les digo: les conviene que me vaya, porque si no me voy, no vendrá a ustedes el Consolador. En cambio, si me voy, yo se los enviaré. Y cuando Él venga, establecerá la culpabilidad del mundo en materia de pecado, de justicia y de juicio. De pecado porque ellos no han creído en mí. De justicia porque me voy al Padre y ya no me verán. De juicio porque el príncipe de este mundo ya está condenado. Hermanos, esta es palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Continuamos con la lectura del capítulo 16 del Evangelio de San Juan. No olvidemos que este capítulo forma parte del último sermón del Señor Jesús. Y como hemos dicho, sermón más largo que nos presenta el Evangelio de San Juan, iniciando desde el capítulo 13 y terminando en el capítulo 17. Hoy hemos entrado ya a la lectura del capítulo 16, ¿verdad? Recordará que el día de ayer pues leíamos los primeros 4 versículos. Y hoy pues continuamos con la meditación de este capítulo que nos llevará toda esta semana para poder ir nosotros meditándolo y que podremos pues aprovechar, ¿verdad?, todos estos días para ir comprendiendo las múltiples enseñanzas que contiene y que fue el Señor Jesús quien las compartió con sus discípulos. Así le invito para que todos los días esté pendiente siempre de este audio y podamos nosotros pues aprender, ¿verdad?, recibir esa enseñanza con la ayuda del Espíritu Santo, poder nosotros también atesorarla y obviamente practicarla o ponerla por obra en nuestras vidas. Hoy el Señor está ya en este capítulo hablándole a sus discípulos sobre la obra que el Espíritu de Dios vendrá a realizar en nosotros. Recordemos cómo ya el Señor les dijo que se va a ir, ¿verdad? Él ya aclaró que Él se va a ir. Ahora vemos cómo les continúa reafirmando esa partida y hoy les dice: me voy al que me envió. O sea, hoy está el Señor hablando verdaderamente de cómo Él se retira de ellos o se aleja de ellos, pero ya el día de ayer les ha dicho que no los va a dejar solos, ¿verdad?, que les va a enviar, recordemos, el Consolador. Ahora, es importante, hermanos, cómo el Señor entonces va a presentar en este capítulo la obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo sabemos nosotros que es la tercera persona de la Santísima Trinidad. Y es interesante y necesario también que la Iglesia pueda conocer la obra del Espíritu Santo. Fíjese que es lamentable cómo al Espíritu Santo muchas veces la Iglesia no lo conoce. Y no lo conoce porque de quien nos habla la palabra más que todo es del Hijo y del Padre, ¿verdad? Y la obra del Espíritu Santo, que es una obra pues verdaderamente importante y muy necesaria, muchas veces nosotros no la notamos. Ahora, la razón por la cual el Espíritu Santo es el gran desconocido es porque el Espíritu Santo nunca pide alabanza ni adoración hacia Él. Toda la gloria,
toda la honra es siempre para el Hijo. Y el Espíritu Santo eso es lo que hace, prepararnos, capacitarnos para que nosotros le demos toda gloria al Señor Jesús. Por eso es que obviamente conocemos, hablamos, amamos, honramos, glorificamos a Cristo y gloria a Dios por eso. Pero muchas veces olvidamos que toda la obra que hacemos, ¿verdad? La adoración, la alabanza, la oración, todo el servicio que hacemos nosotros para Cristo es por obra del Espíritu Santo. O sea, el ser humano por sus propios medios no puede entregarle nada santo ni puro a Dios. El profeta Isaías, recordemos cómo dice allá en el capítulo 60, que nuestras mejores acciones nuestras mejores acciones sin Dios son como un trapo de inmundicia. O sea, alguien podrá decir, bueno, si yo soy buena gente, hombre, pero si no es un creyente y si no tiene la unción del Espíritu Santo, sigue siendo buena gente. Pero esas acciones de buena gente no glorifican a Cristo. Y como no glorifican a Cristo, pues no entran en el desarrollo o en la implementación del reino de Dios. Por eso, hermanos, creo que es importante, y en esta semana vamos a tener espacio para poder nosotros hablar sobre este tema, ¿verdad? Para poder nosotros aclarar dudas y poder así conocer la obra que hace el Espíritu de Dios en nuestras vidas. Partiendo entonces que el Espíritu Santo es la tercera persona de la Santísima Trinidad y que por ser Dios juega un papel importantísimo en la obra redentora, en el plan de salvación en el ser humano. Hoy, en este capítulo 16, insisto, que es uno de los capítulos profundos en el tema del Espíritu de Dios, se nos van a ir presentando, hermanos, detalles que lastimosamente no vamos a tener el tiempo para poder nosotros irlos cubriendo todos, pero le prometo que haremos lo posible, aún corriendo, para poder ir hablando sobre los detalles, las enseñanzas que este Evangelio, y obviamente el Evangelio de San Juan, específicamente en el capítulo 16, nos presenta. El día de ayer iniciábamos esta lectura, y recordará cómo el día de ayer el Señor Jesús introducía el tema, cuando dijo que de junto al Padre, Él iba a rogarle para que el Padre enviara otro Consolador. Ya ahí se nos presenta entonces esa promesa de enviar un Consolador. Pero el día de ayer también el Señor decía, Él, o sea, hablando del Espíritu, dará testimonio de mí. Y eso era lo que meditábamos el día de ayer. Hoy vemos cómo se nos presenta otra obra del Espíritu de Dios, porque dice el Señor que el Espíritu, una de las misiones que tiene es convencer al mundo de pecado. Eso es lo que hoy se nos presenta, y ya vamos a hablar de eso. Pero seguiremos viendo el día de mañana cómo el Señor nos va a hablar, ¿verdad?, de que el Espíritu Santo va a guiarnos hacia la verdad. Y también otra obra que traerá es glorificar a Cristo. Eso lo veremos mañana. Ahora, veamos cómo entonces el Señor dice, me voy ya al que me envió. Cuando dice me voy al que me envió, claramente sabemos nosotros que se está refiriendo al Padre. Se está refiriendo a Dios, ¿verdad? Porque recordemos, como dice aquel versículo muy conocido, de tal manera amó Dios al mundo que nos dio a su Hijo. Ahora, sabemos que el que Jesús viniese y se encarnase era en cumplimiento del plan de salvación. Ahora, veamos entonces cómo el Señor está dándole información a sus discípulos. Ahora, ellos no entendían, fíjese, esa frase de me voy. Es más, vamos a ver un día de estos cómo el Señor les va a decir,
Dentro de poco tiempo me verán y dentro de otro poco ya no me van a ver. Y ellos no van a comprender aquella, porque era mucha información. Pero es ahí donde el Señor les va a decir, les conviene que me vaya, porque si no me voy, no vendrá a ustedes el Consolador. Y les dice el Espíritu Santo. Aclara que cuando Él habla de el Consolador, por supuesto se refiere al Espíritu Santo, el Paráclito. Y aclara, y cuando Él venga, o sea, cuando el Espíritu Santo venga, vea que es interesante porque el Señor dice, establecerá la culpabilidad del mundo. En otras versiones bíblicas, donde dice, convencerá al mundo de su error. En esta versión dice, establecerá la culpabilidad del mundo. Y lo hará, oiga, en materia de pecado, de justicia y de juicio. 3 partes o 3 temas o subtemas, como el Señor nos aclara que será la obra del Espíritu de Dios referente a la presentación de su obra y obviamente la labor que el Espíritu va a realizar. Pero luego el Señor viene ahora explicando a qué se refiere cuando dijo que va a establecer la culpabilidad del mundo, o sea, va a convencer al mundo de pecado en el tema de pecado, de justicia y de juicio. Veamos entonces cómo dijo el Señor: de pecado, porque ellos no han creído en mí. Hermanos, esto es bien importante, porque el no creer en Cristo, alguien podrá decir, bueno, pero si yo no creo, obviamente yo no estoy cometiendo ningún pecado. Por supuesto que sí. Porque recordemos cómo en el capítulo 3 de este Evangelio dice que la razón de la condenación es que Dios envió a su Hijo, pero el mundo no creyó en Él. O sea, al no creer, es ahí donde se está cometiendo el pecado más grave. ¿Y cuál es el pecado más grave? Bueno, el dejar de creer, porque una persona puede ser pecadora, una persona puede ser, ¿qué le digo?, con un pasado negro, como dice Isaías, negro como el carmesí. Pero si esa persona se arrepiente, si esa persona cree, si esa persona permite que el Señor le lave, le unja, le limpie con su sangre, hermanos, esa persona es redimida. Claro, alguien me podrá decir, pero ¿y todos los pecados que había cometido? Pues, hermano, ya le dije, si se arrepiente, ya le dije, si se convierte, esa persona es perdonada. Esa persona obviamente recibe perdón de pecados, recibe vida. Ahora, al creer, somos libres de todo pecado. Pero si no creemos, el pecado seguirá ahí. Y esa es la labor que hace el Espíritu Santo. Nos hace sentir la necesidad de Cristo. Nos hace darnos cuenta que solos no podemos, que necesitamos el perdón del Señor. Ahora, luego nos dice que va a establecer la culpabilidad del mundo en materia de justicia. Y es interesante porque el Señor aclara cuando Él dice en materia de justicia, porque vea, dice, porque voy al Padre y ya no me podrán ver. O sea, Él va a morir. Pero vea, aquí es donde está la justicia, cuando el Señor obviamente muere y Él derrama su sangre, y por su sangre somos nosotros justificados. Recuerde lo que dice Romanos 5:1, cuando dice, justificados pues por Cristo,
tenemos paz para con Dios. O sea, es a través de la muerte de Cristo, a través de su sangre, que nosotros somos justificados. Pero por esa razón es que es necesario que nosotros vayamos al Señor, que nosotros permitamos verdaderamente que el Señor obre en nuestras vidas. Pero para eso tenemos que obedecer y entender la obra del Espíritu Santo. O sea, es el Espíritu de Dios el que nos hace sentir la necesidad de creer en Cristo para ser perdonados. Pero también termina el Señor diciendo: establecerá la culpabilidad del mundo en materia de juicio. Y vea, porque el mismo Señor dijo: el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Hermanos, es el Espíritu de Dios el que nos hace ver, el que nos hace entender que es Jesús a quien el Padre le ha dado toda la autoridad para ejercer juicio sobre este mundo. La palabra del Evangelio de San Juan nos dice que el Padre todo juicio se le ha sido dado al Hijo. Ahora, ese juicio es el que está preparado para Satanás, pero mucha gente está recibiendo o recibirá ese juicio porque lamentablemente no han creído. Ahora, cuando aquí habla de juicio, se habla de un sentido judicial. Pero veamos, ¿qué pasa cuando, por ejemplo, a una persona se le imputa un delito? Viene esta persona y tiene derecho a ser defendido y representado por un abogado. En nuestro país, bueno, y en todo el mundo, ¿verdad?, el gobierno procura que hayan siempre abogados o defensores públicos, para que aquella persona que no puede pagar uno, el Estado se asegura de que él sea defendido a través de defensores públicos, ¿verdad?, a través de las instituciones gubernamentales. Pero ¿cómo ser entonces nosotros representados en el juicio espiritual o en el juicio de Dios? Y es que por ahora o por hoy o por este momento, Jesús es nuestro abogado. O sea, Cristo es nuestro abogado. Pero hermanos, cuando Jesús dice de juicio, porque yo voy al Padre y el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado, es porque cuando el Señor regrese, Él ya no viene como abogado, Él viene como juez, ¿verdad? Como abogado, Él puede interceder, y eso lo va a decir el día de mañana, ¿verdad? Cuando veamos que el Señor les va a decir: yo voy a interceder ante el Padre. ¿Pero por qué? Porque Él es el abogado, el que va a apelar al Padre por misericordia. Ahora, por ahora tenemos ese privilegio, pero ¿qué va a pasar cuando Jesús ya no sea abogado, sino que sea el juez? Como juez, obviamente ya no habrá oportunidad, porque como juez habrá una ley, hay una palabra, como dijo el Señor, el que nos va a condenar, nos va a juzgar. Pero por esa razón, hermanos, es que hoy es el tiempo para que nosotros, obedeciendo la tarea del Espíritu de Dios, podamos permitir que el Espíritu obre, reconociendo nuestro pecado, reconociendo verdaderamente que necesitamos justificación, o sea,
necesitamos ser justificados por Cristo para librarnos del juicio que está preparado para toda la humanidad, no para los no creyentes. Hoy entonces es importante que nosotros creamos, porque de esa manera Cristo, que es fiel y justo, perdonará nuestros pecados. Que en este hermoso día, hermanos, el Señor nos bendiga. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.